La noche del sábado 28 de febrero de 1953, Stalin entretuvo a su círculo íntimo en el Kremlin y luego en la cercana Daja de Kunstevo, residencia personal en la cual pasaba casi todo su tiempo libre. La paradisíaca y segura guarida, camuflada en el corazón de un bosque de abedules, había sido diseñada como un lugar para que Stalin pudiera relajarse. Allí también podía recibir a funcionarios del gobierno y ocasionalmente a algún invitado extranjero, como fue el caso de Mao Zedong o Winston Churchill. Stalin se deprimía cuando estaba solo, y aquella noche de sábado, como ya era costumbre, compartió una cena y una película junto a Malenkov, Beria, Bulganin y Khrushchev. Al día siguiente, y de acuerdo con su rutina, los guardias y el personal doméstico esperaban saber de él a las 11 a.m. para llevarle el té o algo para desayunar. Las horas pasaban, pero el georgiano no daba señales de vida. Hacia las 10 de la noche, los guardias se pusieron tan nerviosos que decidieron inventar un pretexto para buscarlo. Había llegado un paquete oficial del Kremlin, así que enviaron a Matriona Petrovna, una vieja empleada de Stalin, para que lo buscara y le entregase el correo. Petrovna lo encontró, tirado en el suelo de la biblioteca, inconsciente y con su pijama empapado en orina. Como mínimo, el dictador yacía en el piso hacía 10 horas. Cuando Beria, jefe de policía y del servicio secreto, y otros miembros del Presidium del Soviet Supremo fueron informados del incidente de Stalin, sintieron cierto pánico seguido de un gran alivio. Si el dictador moría, ellos quedarían a salvo de sus arbitrarias purgas, por lo que no se dieron prisa en procurarle ayuda. Pero, ¿y si sobrevivía y le comunicaban que sus hombres de confianza lo habían dejado tendido en el suelo como un perro? Tras el titubeo inicial, los miembros del Presidium decidieron pedir ayuda. Pero entonces recordaron que los mejores médicos moscovitas estaban entre rejas. En enero de 1953, el diario Pravda publicó, a instancias de Stalin, un artículo titulado «Bajo la máscara de médicos universitarios hay espías asesinos y criminales», denunciando una conspiración de burgueses sionistas organizada por el Congreso Judío Mundial y financiada por la CIA. 11 eminentes médicos rusos, entre ellos 7 judíos, fueron acusados de haber utilizado tratamientos médicos letales para asesinar a importantes miembros del Partido Comunista, como Alexander Sherbakov, que falleció en 1945 tras años de alcoholismo crónico, y Andrei Zhdanov, que murió por causas naturales en 1948. Tras el escándalo que provocó el artículo, docenas de médicos de ascendencia judía fueron detenidos, entre los cuales figuraba el médico personal de Stalin y otros especialistas que Malenkov y Beria se vieron obligados a excarcelar. La agonía del líder soviético se alargó varios días más. Escribió su hija Svetlana: «Durante las últimas 12 horas, la falta de oxígeno fue aguda. Su rostro se alteró y oscureció. Sus labios se volvieron negros y las facciones se volvieron irreconocibles. Las últimas horas no fueron más que un lento estrangulamiento. En lo que pareció ser el último momento, de repente abrió los ojos y echó un vistazo a todos en la habitación. En una mirada terrible, enloquecida o tal vez enojada, llena de miedo a la muerte y a las caras desconocidas de los médicos inclinados sobre él. La mirada barrió a todos en un segundo, y entonces sucedió algo incomprensible y asombroso que hasta el día de hoy no puedo olvidar y no entiendo. De repente levantó su mano izquierda como si estuviera señalando algo arriba y lanzando una maldición sobre todos nosotros. El gesto era incomprensible y lleno de amenaza, y nadie podía decir a quién o a qué podía estar dirigido. Al momento siguiente, después de un esfuerzo final, el espíritu se liberó de la carne». Stalin murió el 5 de marzo de 1953 a las 21:50 horas. Durante los 3 días que duraron las exequias, se expuso su cadáver embalsamado en el Salón de las Columnas del monumental Palacio de los Sindicatos en el corazón de Moscú. Los restos de Stalin permanecieron junto a los de Lenin hasta 1961, cuando fue retirado del mausoleo durante la campaña de desestalinización y enterrado en el exterior de la muralla del Kremlin. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial,
el contraataque soviético para derrotar a Alemania y sus aliados creó una extensa área de influencia soviética sobre Europa Central y Oriental, que en principio fue mantenida por el Ejército Rojo y luego por la creación de estados satélites que atravesaron un periodo de sovietización y estalinización. Estos países eran la República Alemana Democrática, la República Popular Polaca, la República Popular Húngara, la República Popular de Bulgaria, la República Socialista Checoslovaca y la República Socialista de Rumanía. No así la Yugoslavia de Tito o la Albania de Enver Hoxha, cuyos gobiernos fueron establecidos por partisanos comunistas locales y no por las fuerzas de ocupación soviéticas. Por otra parte, tras la rendición de Japón, la Unión Soviética ocupó el norte de Corea, donde se estableció un régimen procomunista dirigido por Kim Il-sung, que apoyado por Stalin y Mao, se enfrentó militarmente contra Corea del Sur y Estados Unidos, en lo que constituyó uno de los primeros episodios de la Guerra Fría. La muerte de Stalin posibilitó una revisión de muchas políticas del dictador. Sus sucesores propusieron inmediatamente iniciativas de paz que redujeron el peligro de una guerra en Europa y abrieron conversaciones para un armisticio con Estados Unidos respecto a Corea. Los herederos de Stalin también desmantelaron por completo la estructura gubernamental que había construido durante sus últimos meses de vida. Se abolió el ampliado Presidium del Comité Central, creado en octubre de 1952, y se expulsó con ella a la nueva camada de jóvenes funcionarios protegidos por el dictador. En esencia, este revés del 19º Congreso del partido supuso el regreso del liderazgo colectivo del Politburó bajo un nuevo nombre. Cuando se acordó la primera división de poderes el 7 de marzo de 1953, los principales beneficiados fueron Malenkov, quien sucedió a Stalin como presidente del Consejo de Ministros, y Beria, quien además de convertirse en vicepresidente del Consejo de Ministros, encabezó el fusionado Ministro de Seguridad de Estado y Asuntos Internos. Malenkov también era el hombre más poderoso en la Secretaría del Partido Comunista, pero una semana después tuvo que ceder el lugar a Nikita Jrushchov, quien meses más tarde restableció el cargo de secretario general del partido bajo el nombre de primer secretario. Otros nombramientos no parecieron muy trascendentales. Molotov fue restituido como ministro de Relaciones Exteriores, Vyshinsky fue degradado embajador ante las Naciones Unidas y Bulganin fue nombrado ministro de Defensa. Con esta distribución transitoria del poder, los nuevos líderes soviéticos aprobaron bastantes cambios, siendo Beria el principal impulsor de las reformas. Como explica el historiador William Taubman, Beria no jugó el papel de reformador por ser un liberal enclosetado, sino porque estaba empapado de sangre y quería mejorar su reputación. Beria condenó las prácticas del trabajo forzoso y la tortura, liberó una gran cantidad de prisioneros inocentes de los gulags, particularmente niños, embarazadas y ancianos, denunció que las acusaciones detrás de la conspiración judía de médicos habían sido una fabricación e incluso en respuesta a las protestas antisoviéticas en Berlín propuso liberar Alemania Oriental y negociar con Occidente una Alemania unida y neutral. La vorágine liberalizadora de Beria fue una jugada interesante, pero su creciente poder e influencia causó grandes sospechas, motivo por el cual Jrushchov y Malenkov le tendieron una emboscada. En circunstancias no del todo claras, Beria fue arrestado en junio de 1953 y tras ser juzgado en un tribunal secreto sin defensa y sin derecho de apelación, fue sentenciado a muerte y fusilado junto a sus socios. Sin Beria de por medio, Malenkov amplió su base de apoyo al nombrar varios de sus partidarios en el gobierno y amplió su popularidad anunciando medidas encaminadas a mejorar el nivel de vida del pueblo soviético. Inversiones para la agroindustria, reducción a la mitad de los sofocantes impuestos agrícolas o el incremento en las dimensiones de parcelas privadas. Reformas que prácticamente duplicaron la renta de los campesinos en menos de un año. Aunque pocos lo hubieran imaginado, Malenkov, considerado por muchos el sucesor de Stalin, ahora estaba jugando una pulseada con Jrushchov,
quien rápidamente se hizo con el control de las estructuras del partido gracias a la secretaría, reproduciendo la situación creada por Stalin a la muerte de Lenin. Malenkov, de perfil serio y sofisticado, intentó ampliar su apoyo entre los directivos del sector industrial y los miembros de la élite científica y cultural. Políticamente abogó por la coexistencia pacífica y condenó la carrera armamentística nuclear, mientras que en la economía preconizó reorientar la industria a la producción de bienes de consumo e invertir capital para centrarse en una agricultura intensiva. Jrushchov tenía un perfil más tosco y austero, pero al ser accesible, ingenioso, enérgico y carismático, gustaba mucho la burocracia soviética de origen campesino, que lo consideraba uno de los suyos. En esencia, Jrushchov polemizó contra todas las posturas de Malenkov. En vez de industria liviana, industria pesada. En vez de agricultura intensiva, agricultura extensiva. Y en vez de pacifismo, más armas nucleares. La campaña contra Malenkov fue intensa y se vio facilitada por el poder que tenía Khrushchev en el recién creado Comité para la Seguridad del Estado, el KGB. Acorralado por su oponente, Malenkov se vio forzado a renunciar como primer ministro a comienzos de 1955. Asegurando que era leal al principio de dirección colegiada, Jrushchov se negó a combinar los cargos de primer secretario del partido y primer ministro del gobierno. En su lugar propuso como sucesor de Malenkov a su amigo, el ministro de Defensa Nikolai Bulganin. Con semejante socio, su liderazgo no corría peligro. Además, Jrushchov asumió otro cargo de gran relevancia al convertirse en jefe del Consejo Supremo de Defensa, que en efecto lo convirtió en comandante en jefe de la Unión Soviética. Su nueva base de poder le permitía intervenir en cuestiones internacionales y en política de seguridad, retomando las políticas reformistas de Beria y Malenkov que hasta ese entonces había calificado de traición. En 1955, Jrushchov mejoró las relaciones soviéticas con China y Yugoslavia, retiró las tropas de ocupación en Austria y llegó a ciertos acuerdos con la OTAN con respecto a Alemania. La transformación de la política exterior soviética en 1955 fue parte del proceso de desestalinización, pero sería un simplismo atribuir sus orígenes a una mera lucha contra el legado de Stalin. Verán, los norteamericanos se dedicaban a rodear la Unión Soviética con bases militares y a instalar gobiernos proamericanos alrededor de la potencia comunista. Por ejemplo, el golpe de Estado de Irán en agosto de 1953, que acabó con el régimen de Mohammad Mossadegh. Los soviéticos también eran conscientes de que John Foster Dulles, secretario de Estado del presidente Eisenhower, confiaba en que las constantes presiones a la URSS tras la muerte de Stalin provocarían la desintegración de la dominación soviética en los países de Europa Central. Jrushchov y otros líderes soviéticos llegaron a la conclusión de que Stalin, con su orgullo desmesurado, había cometido un error. Se había dedicado a difundir el temor de una invasión de la URSS sobre el continente europeo, provocando así la creación de un organismo como la OTAN. Las autoridades soviéticas ahora querían desmentir esa teoría, mitigar el temor de las clases medias europeas a la Unión Soviética y promover elementos pacifistas en los miembros países de la OTAN para que suavicen su política exterior. El ataque de Jrushchov contra Stalin en un discurso secreto pronunciado el 25 de febrero de 1956 durante el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética inauguraría la fase final y la más dramática de la lucha por la sucesión. La desclasificación de los archivos ha permitido el estudio de la situación política interna en la que se produjo este extraordinario acontecimiento. A instancias del primer secretario, en 1955, el Presidium creó una comisión para investigar las campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo a fines de la década de 1930. Más específicamente, la purga de cientos de delegados del 17º Congreso del partido. Los hechos recogidos por la comisión ofrecen una imagen gráfica del asesinato de la vieja guardia bolchevique por orden de Stalin.
hecho que conmocionó a muchos estalinistas convencidos, incluyendo a Piotr Pospelov, jefe de la citada comisión. Pese a la negativa de Molotov, Kaganovich y Voroshilov, Jrushchov obtuvo el permiso para presentar los descubrimientos ante el Congreso. No obstante, su intervención se extendió más allá del texto autorizado y su emotivo monólogo hizo añicos la imagen de Stalin. Dice el refrán que los trapos sucios se lavan en casa, pero el discurso de Jrushchov pasó rápidamente de ser un secreto a ser distribuido masivamente en forma de folletos. Este accionar cambió la historia de la Unión Soviética y cabe preguntarnos si la maniobra fue una estrategia inteligente o si por el contrario fue un suicidio político. Pensemos, ¿la represión y la mentira eran características intrínsecas al sistema político comunista? ¿O por el contrario eran errores o desviaciones cometidos por sus autoridades? La maniobra de Jrushchov nos sugiere la segunda opción. Los problemas del pasado soviético no se corresponden con la naturaleza del sistema comunista, sino con los errores y desviaciones del sistema estalinista. Implícitamente encontramos un mensaje de liderazgo y esperanza, el de un nuevo comienzo y un futuro brillante. Ahora que murió Stalin, sus sucesores pueden reorientar la Unión Soviética por el sendero correcto. La estrategia fue exitosa en tanto Jrushchov y sus colegas aumentaron considerablemente su autoridad política. Sin embargo, la maniobra tenía un defecto fatídico. El Partido Comunista hizo una autocrítica y demostró ante todo el mundo que era falible. Las desgracias que había atravesado la Unión Soviética ya no eran meras conspiraciones burguesas, imperialistas o fascistas. Eran errores y crímenes cometidos por las mismas autoridades del partido. Minando su propio campo ideológico, Jrushchov no solo permite cuestionar la continuidad entre el bolchevismo leninista y estalinista, sino también los vínculos entre el marxismo y su aplicación en la Unión Soviética. Si Stalin fue un tirano, ¿por qué las repúblicas del bloque soviético tenían que alinearse con sus políticas? ¿Por qué los ciudadanos debían someterse al poder del Partido Comunista? El autosabotaje de Jrushchov se vio agravado por relajar la represión política y la censura, provocando una gran ola de agitación anti-estalinista en el mundo estudiantil e intelectual. 1956 pudo haber sido el colapso del Imperio Soviético. Tras protestas masivas llevadas a cabo por el pueblo polaco contra el gobierno comunista de la República Popular de Polonia, en las que decenas de personas murieron por la represión, la facción reformista liderada por Vladislav Gomulka se hizo con el poder. Aunque el Kremlin preparó una intervención militar en Polonia, Jrushchov adoptó una actitud de tolerancia y tras una tensa negociación le otorgó permiso a Gomulka para que permaneciera en el poder e hizo varias concesiones que se reflejaron en una mayor autonomía para el gobierno polaco. Mientras tanto, Budapest y el resto de Hungría se alzaban contra el régimen comunista. La revuelta comenzó el 23 de octubre por una protesta de escritores y estudiantes que atrajo hasta 200.000 personas frente al Parlamento en demanda de reformas políticas. Ernő Gero, primer secretario del Partido Húngaro, condenó las protestas y tachó a los manifestantes de reaccionarios, causando muchísimo enojo y frustración. Calmados por un discurso del jefe de la oposición reformista, Imre Nagy, la multitud abandonó la plaza del Congreso hacia las 8 de la noche, pero no se dispersaron. Un grupo de manifestantes se movilizó hasta el monumento de Stalin, donde derribaron su estatua de bronce de 8 metros de altura, mientras que el resto de la muchedumbre se movilizó al edificio de la Radio Budapest, que estaba fuertemente custodiado por la policía secreta, la AVH. Tras detener a un grupo de estudiantes que quería leer sus demandas en la radio, la tensión se disparó rápidamente y la policía abrió fuego contra la muchedumbre, matando a 3 manifestantes. En lo que se tornó una violenta guerrilla contra la policía y las tropas soviéticas, los revolucionarios derrocaron el gobierno en favor del reformista Imre Nagy, quien hizo un llamamiento al fin de la violencia y prometió iniciar las reformas políticas. Jrushchov no quería socavar su propia política exterior y la nueva imagen de la Unión Soviética, pero incluso sus partidarios consideraban seriamente
una intervención militar. Hungría amenazaba romper relaciones con Moscú, Gomulka podía seguir sus pasos, múltiples revueltas estallaron dentro de la Unión Soviética como efecto indirecto de esta crisis política, y además, a fines de octubre, Israel, Reino Unido y Francia invadieron Egipto para remover a Gamal Abdel Nasser, aliado de la Unión Soviética. Este fue otro factor que tuvieron en cuenta porque ahora tenían el temor de que Hungría fuese invadida en caso de que el Ejército Rojo se marchara del país, como exigía su nuevo gobierno. Tras muchas idas y vueltas, finalmente se optó por la intervención. El 4 de noviembre de 1956, las tropas del mariscal Konev invadieron Hungría y los rebeldes fueron aplastados por la acción coordinada de tanques e infantería de 17 divisiones, más el apoyo de ataques aéreos. Los eventos de Hungría deterioraron la imagen de Jrushchov y la Unión Soviética. En Occidente, los partidos comunistas atravesaron una crisis ideológica y miles de miembros abandonaron sus partidos. Cuestionado por estalinistas y anti-estalinistas, Jrushchov fue víctima de una conspiración para destituirlo de su cargo como primer secretario, pero este logró mantener su supremacía y denunció a sus opositores acusándolos de constituir un grupo antipartido. Tras hacerse cargo de Molotov, Malenkov y Kaganovich, y más tarde de Zhukov y Bulganin, la dirección colegiada y los enfrentamientos en el seno del Kremlin pasaron a la historia. Jrushchov, cada vez más rodeado de individuos dispuestos a acatar sus órdenes ciegamente, no tardaría en convertirse en el único responsable de la toma de decisiones. Incluso antes de derrotar a sus opositores, Jrushchov ya había comenzado a dirigir la política soviética nacional e internacional. En materia económica, Jrushchov orientó sus prioridades a las deficiencias que sufrió el ciudadano promedio durante los años de Stalin, que estén mejor alimentados, vestidos y acondicionados. En términos relativos a la historia económica soviética, Jrushchov ciertamente presidió un corto periodo de marcada prosperidad y progreso material. Las novedades más importantes en materia de política económica fueron aquellas que afectaron al sector agrario. Se mejoró los incentivos para la producción, reduciendo impuestos y elevando los precios de compra de las explotaciones agrícolas, y se puso en marcha la campaña de tierras vírgenes, consistente en el arado y siembra de millones de hectáreas en Siberia Occidental y el norte de Kazajistán, proyecto que al final fracasó por no ser rentable. Jrushchov presidió importantes reformas en el sistema escolar soviético, en el sistema de pensiones, en los salarios y en la construcción masiva de viviendas, los pequeños e incómodos apartamentos de edificios que pasaron a la historia como Jrushchovkas. Aunque parece un logro modesto, las familias soviéticas pasaron de viviendas comunitarias a departamentos individuales. Jrushchov presidió un crecimiento sustancial de los contactos comerciales soviéticos con otros países, tanto socialistas como capitalistas, lo que aseguró beneficios materiales indudables tanto en ganancias como en transferencias de tecnología. Este proceso de apertura al mundo exterior vino acompañado de importantes novedades. Se autorizó el turismo extranjero y se suavizó la prohibición casi absoluta a los ciudadanos soviéticos de viajar fuera del país, favoreciendo un intercambio cultural. Tras derrotar a su oposición, a comienzos de 1959 se celebró un congreso extraordinario con el fin de consolidar la hegemonía de Jrushchov en el partido, y además se abandonó prematuramente el sexto plan quinquenal por un muy particular plan de 7 años. En diferentes discursos, Jrushchov refirió como objetivo alcanzar y superar a Estados Unidos en sus tasas de producción y alcanzar el comunismo para 1980. Esto, por supuesto, no ocurrió. De hecho, a comienzos de los años 60, la Unión Soviética atravesó una desaceleración en su crecimiento económico y las reformas de Jrushchov comenzaron a mostrar importantes reveses. Como veremos a continuación con su política exterior, acusar a Jrushchov de ser un líder tosco es fácil y no del todo injusto, pues sus incesantes cambios y reajustes empeoraban las cosas con bastante frecuencia.
El primer secretario renunció a la doctrina estalinista de la inevitabilidad de una guerra mundial y estableció los principios de coexistencia pacífica entre capitalismo y socialismo. Pero su interpretación era una revisión a medias. A juicio de Jrushchov, la coexistencia se debía asegurar planteando una elección tajante entre la paz y la guerra nuclear total. Así, la puesta en práctica de sus planteamientos no condujo a una disuasión nuclear, sino a una política nuclear extremista y un juego de intimidación. Cuando en agosto de 1957 se realizó las pruebas del R-7 Semyorka, primer misil balístico intercontinental del mundo, y luego una versión modificada del cohete puso en órbita al Sputnik 1, primer satélite artificial del mundo, Estados Unidos y el resto de países quedaron boquiabiertos. El programa espacial y la producción de armamento tenían un desarrollo espectacular, y Eisenhower se vio obligado a lanzar una nueva carrera armamentística con el fin de restaurar la confianza de la opinión pública en la superioridad norteamericana. Habiendo causado temor en el enemigo, ahora podía poner en marcha su jugada. En septiembre de 1959, Jrushchov fue invitado a los Estados Unidos, y cuando habló por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamó a un desarme completo. 2 meses más tarde, Jrushchov propuso un plan radical de reducción de las Fuerzas Armadas. La Unión Soviética, sostenía, ya no necesitaba un ejército enorme, pues las fuerzas de misiles nucleares supondrían un elemento disuasorio suficiente para cualquier posible agresor. En sus propias palabras, la reforma proporcionaría a la URSS grandes ventajas políticas, morales y económicas. Nadie se atrevió a criticar los precipitados pasos de Jrushchov, pero en privado algunos oficiales del ejército de alto rango se sintieron aterrados. Jrushchov tuvo que enfrentarse a una inesperada crítica de los dirigentes de China. Aunque el líder soviético fue generoso con China al compartir la tecnología necesaria para la fabricación de misiles y bombas atómicas, Mao desafió la autoridad de Jrushchov continuamente, lo que dio inicio a la ruptura sino-soviética. Jrushchov perdió su euforia y empezaron a acosarlo las dudas. No podía soportar que Mao y que sus colegas soviéticos empezaran a sospechar que era blando con Occidente. El 1 de mayo de 1960, las defensas aéreas rusas derribaron un avión espía U-2 norteamericano cuando este realizaba un vuelo de reconocimiento sobre las bases de misiles soviéticas. Y Jrushchov aprovechó el episodio para poner de manifiesto su rigor, no solo ante Occidente, sino también ante los chinos y ante sus propias fuerzas armadas. Cuando Eisenhower se atribuyó inesperadamente la responsabilidad del vuelo, el líder soviético se sintió traicionado y montó en cólera. Sus decisiones se volvieron más impulsivas y su accionar incluso escandalizó a sus colegas. Por ejemplo, el episodio del zapato en la Asamblea General de la ONU de ese año. La victoria de John F. Kennedy ante Richard Nixon en 1961 animó mucho al mandatario ruso, pues Jrushchov estaba convencido que el nuevo presidente era un niño rico mimado que no estaba a la altura de un enfrentamiento serio. Su confianza en poder intimidar al líder estadounidense aumentó en abril de 1961, tras el éxito del primer vuelo espacial de Yuri Gagarin y el gran fracaso de Kennedy en la invasión de Cuba en la Bahía de los Cochinos por unos guerrilleros entrenados por la CIA. Jrushchov aprovechó la ocasión y aumentó las tensiones exponencialmente mediante un ultimátum exigiendo la retirada de las fuerzas occidentales de Berlín Occidental, produciendo una compleja y peligrosa crisis que culminó en la construcción del Muro de Berlín. A comienzos de 1962, Jrushchov hizo la siguiente declaración ante los miembros del Presidium: debemos intensificar la presión y hacer que nuestro adversario crea que nuestra fuerza aumenta. El líder soviético dio el paso más peligroso de su carrera. El 21 de mayo de 1962 decidió enviar misiles nucleares a Cuba, produciendo una crisis extrema que perfectamente pudo haber causado una guerra mundial.
Desde el primer momento, el líder ruso se equivocó en sus cálculos sobre cuál iba a ser la primera reacción de los norteamericanos. Probablemente suponía que al descubrir el despliegue de misiles en la isla, Kennedy se pondría en contacto con el Kremlin a través de canales secretos para negociar la retirada de esas armas a cambio de retirar los misiles nucleares estadounidenses desplegados en Turquía en 1959. Esto no ocurrió. Cuando el 22 de octubre de 1962 Kennedy tomó conocimiento del despliegue de las armas soviéticas en Cuba, lo denunció públicamente y dio la orden de un bloqueo aéreo y naval sobre la isla. El 27 de octubre, en ausencia de una información clara en torno a las intenciones de Kennedy, Khrushchev decidió ofrecerle un pacto. En su mensaje al presidente, dijo que la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba si Estados Unidos retiraba sus armas de Turquía. Aunque esta negociación marchaba bien, lamentablemente ocurrieron otros acontecimientos que frustraron esta salida digna. Fidel Castro, demostrando que no entendía para nada la jugada de Khrushchev, le envió un telegrama al dirigente soviético aconsejando un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos, y ese mismo día, en Cuba, se abatió un avión de reconocimiento U-2 que terminó con la vida del piloto estadounidense. Khrushchev se enteró que el presidente Kennedy estaba a punto de dar un discurso en la televisión, y temiendo el anuncio de una declaración de guerra, la radio soviética comunicó al mundo la retirada unilateral de Cuba de todas las armas ofensivas soviéticas. Kennedy, por su parte, retiró de manera secreta los misiles estadounidenses en Turquía y prometió que no invadiría el país de Fidel Castro. Un final feliz. La crisis sirvió de escarmiento a uno y a otro. Ambos vislumbraron el abismo nuclear y descubrieron que incluso una provocación calculada podía acabar en catástrofe. Khrushchev cambió su estilo confrontativo, comenzó a considerar a Kennedy un compañero de negociación valioso y a no pensar en él como un objetivo fácil de intimidar. Aunque las repercusiones de la crisis cubana fueron mínimas para el ciudadano soviético, para los dirigentes e ideólogos del Partido Comunista, la incoherencia y la torpeza de Khrushchev estaba llegando al límite de lo tolerable. En 1964, el líder soviético se ausentó en Moscú durante más de 5 meses, suficiente tiempo para que Leonid Brezhnev pueda planear una conspiración. Devuelto en la capital, tras ser citado para una reunión especial del Presidium, Khrushchev fue destituido de sus poderes tras ser acusado de 15 cargos, entre ellos ejercer un liderazgo errático, tomar decisiones precipitadas y poco meditadas, ser insensible en asuntos exteriores, etc. Khrushchev no opuso resistencia. Forzado a retirarse, se le concedió una pensión y pasó el resto de su solitaria vida en las afueras de Moscú. Dejando un legado con méritos y fracasos, la era de Khrushchev produjo una nueva legión de líderes sociales, culturales y políticos que anhelaban a conducir a su país por un camino que llevara a un socialismo reformista y democrático, un socialismo con rostro humano. Pero esta rejuvenecida identidad soviética, que en un principio se inspiraba en la ideología comunista y las percepciones idealizadas de la revolución, no tardaría en fragmentarse y volverse en contra del régimen. En definitiva, las autoridades del Kremlin y la burocracia soviética no supieron dirigir el proceso de liberalización relativa que siguió la muerte de Stalin, sembrando así semillas de disidencia en las élites culturales, intelectuales y científicas. El golpe palaciego contra Khrushchev puso a Leonid Brezhnev como primer secretario del partido, Alexei Kosygin como presidente del Consejo de Ministros y Anastas Mikoyan como presidente del Presidium, siendo sustituido posteriormente por Nikolai Podgorny. En contraste con las prácticas soviéticas anteriores, el nuevo liderazgo colectivo era coherente y tenía una división de responsabilidades razonablemente claras. Brezhnev era, por supuesto, el líder político general, pero a diferencia de Khrushchev, Brezhnev trabajaba en equipo y no tomaba una decisión sin una consulta sustancial con sus colegas.
Su largo mandato como secretario general del partido se extendió hasta su muerte en 1982, y desde entonces la era de Brezhnev se ha asociado de manera inequívoca con el estancamiento y la decadencia del sistema soviético. Si bien esta caracterización popularizada por Gorbachov no es del todo injusta, requiere de ciertos matices. Las primeras políticas de liderazgo colectivo no supusieron una ruptura con la línea de su predecesor, sino más bien una revisión. El equipo de Brezhnev ajustó y eliminó regulaciones excesivas, aumentó la inversión en el sector agrícola y continuó con el objetivo de mejorar los niveles de consumo. Pese a la mejoría general, los ciudadanos soviéticos tuvieron que seguir haciendo frente a la ineficiencia generalizada en la producción y distribución de alimentos y bienes manufacturados, un problema de escasez crónica que empeoraría drásticamente hacia el final del mandato. Si bien Khrushchev había reorganizado la estructura ministerial, él no instituyó una reforma del sistema económico soviético. No autorizó cambios generales en los criterios de planificación, incentivos o fijación de precios. En respuesta a las deficiencias de la planificación soviética, una nueva escuela de economistas matemáticos inspiraron la reforma económica soviética de 1965, también conocida como la reforma Kosygin. El eje central de la reforma fue la reorientación de la planificación económica según criterios de rentabilidad y eficiencia, asignar a las empresas una mayor independencia sobre las decisiones de inversión y crear un sistema de contabilidad empresarial para crear incentivos. La reforma tuvo un éxito mixto. Al comienzo se notó una aceleración del crecimiento económico, pero hacia mediados de los 1970s las tasas de crecimiento cayeron abruptamente y no volvieron a subir. El estancamiento de la economía soviética se debió a muchos motivos: el gasto desproporcionado en armamento militar o las deficiencias intrínsecas de la planificación central. Pero para explicar el fracaso de la reforma Kosygin, sin duda debemos señalar la resistencia que opuso la burocracia soviética en implementar el programa. La reforma fue percibida como una liberalización de la economía y una peligrosa erosión del socialismo real. Este rechazo se profundizó por un importante acontecimiento que derivó en un violento freno al espíritu reformista que había comenzado a florecer con Khrushchev. En 1968, el nuevo secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, Alexander Dubček, comenzó a dirigir un profundo programa de democratización y liberalización política, las reformas de la Primavera de Praga. El liderazgo soviético intentó detener o limitar los cambios en Checoslovaquia a través de una serie de negociaciones, pero al resultar insatisfactorias, la República Socialista Checoslovaca fue invadida por cientos de miles de tropas del Pacto de Varsovia, profundizando una vez más la desilusión de miles de socialistas con el régimen soviético. El estancamiento en la era de Brezhnev no se limitó a la economía, pues todo el sistema soviético se volvió rígido, se fosilizó en un intento de frenar el desarrollo de tendencias políticas, económicas y sociales que ponían en jaque las expectativas de la vieja guardia. La principal novedad durante este periodo se vio en materia de diplomacia. A pesar de su aspecto áspero y calculador, Brezhnev era un hombre muy cordial cuyo principal objetivo era distender las relaciones con Occidente. Aunque parezca contraintuitivo, sus principales socios a favor de la distensión fueron Richard Nixon y Henry Kissinger, que dieron el primer paso en los acuerdos SALT para frenar la carrera armamentística. La distensión produjo un incremento notorio en la adquisición soviética de tecnología occidental, que principalmente fue destinada a la mejora de las industrias químicas y automovilísticas. Fue Brezhnev quien, por ejemplo, tras aliarse con Fiat, construyó la gigantesca fábrica de vehículos Togliatti, impulsando la creación de VAZ, conocido por sus vehículos Lada. Aunque el mandatario soviético fue el primero que consciente y voluntariamente adoptó el manto de pacificador, Brezhnev tuvo que atravesar varios conflictos: la guerra de Vietnam, la antesala a una guerra con China por disputas fronterizas, la guerra de Yom Kippur y sobre todo la intervención soviética en Afganistán.
Desde mediados del siglo XIX, Afganistán fue reinada bajo la dinastía Barakzai. En el año 1964, el rey Mohammed Zahir Shah convirtió el reino en una monarquía parlamentaria y la sociedad emprendió un proceso de modernización asombroso. A finales de los años 60, el país atravesó una crisis económica muy profunda, y en 1973, el primer ministro Mohamed Daoud Khan derrocó al rey y proclamó una república. Tras el golpe de Estado y la proclamación de la república, la élite intelectual afgana se politizó rápidamente hacia posiciones comunistas y fundamentalistas. En 1978, los comunistas hicieron un golpe de Estado y pidieron la protección de la Unión Soviética, pedido imposible de rechazar por motivos tanto geopolíticos como ideológicos. El gobierno de Jimmy Carter aprovechó la situación y por medio de la Operación Ciclón, la CIA comenzó a reclutar y financiar fundamentalistas islámicos para combatir al gobierno comunista. En un comienzo, la Unión Soviética no quería intervenir, pero la posibilidad de que un país vecino se convierta en un cónclave de fundamentalistas islámicos financiados por Estados Unidos era un peligro intolerable. En 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán en un conflicto que, además de resultar interminable, terminó de fundir la economía soviética. En este contexto de creciente crisis, Brezhnev falleció de un infarto el día 10 de noviembre de 1982 a sus 75 años. Fue honrado con un funeral de Estado y enterrado en la necrópolis de la muralla del Kremlin en la Plaza Roja. De manera casi inmediata a la muerte de Brezhnev, el Politburó anunció que Yuri Andropov, de 68 años, era el nuevo líder soviético. Por primera vez, las autoridades del Kremlin consiguieron evitar las intrigas y las luchas de poder características de las anteriores sucesiones. Pero trágicamente para Andropov, por aquel entonces ya se hallaba en la fase terminal de una enfermedad renal irreversible. Su mandato tan solo duraría 15 meses. Andropov, que había sido director de la KGB desde 1967, era un reformador muy cauteloso. Creía que la disciplina podía generar un cambio, motivo por el cual combatió la corrupción, el absentismo laboral y el alcoholismo. Andropov denunció el estancamiento e inició algunos experimentos para acelerar la economía, pero su mandato fue demasiado corto para profundizarlos. En materia internacional, Andropov se mostró preocupado por el surgimiento de dos figuras capaces de desestabilizar el bloque soviético: el presidente estadounidense Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, de nacionalidad polaca. En 1983, Andropov tuvo que enfrentar una polémica gravísima. La Unión Soviética había derribado un avión de pasajeros tras confundirlo con un avión espía, matando a 269 personas, incluido un congresista estadounidense. Tras verse obligado a gobernar desde una sala del hospital en la clínica del Kremlin, Andropov falleció el 9 de febrero de 1984. Aunque había pedido que lo sucediera a Gorbachov, el Kremlin eligió a otro, Konstantin Chernenko, septuagenario gravemente enfermo de enfisema, insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática. La nueva troika de venerables ancianos estaba más ocupada de sobrevivir que de gobernar el país. Dmitry Ustinov falleció en diciembre de ese año y Konstantin Chernenko en marzo del año siguiente. En consecuencia, el último superviviente de la troika dirigente, Andrei Gromyko, dio su voto decisivo a Mikhail Gorbachov, el miembro más joven del Politburó. Muchos historiadores han coincidido en comparar a Gorbachov con Nikita Khrushchev. Pese a sus grandes diferencias generacionales, culturales y personales, los dos tenían muchas cosas en común: un origen rural, una voluntad reformista sincera, un incesante optimismo, una gran confianza en ellos mismos y un sentimiento moral de desprecio por el pasado de la Unión Soviética. Sin embargo, la personalidad de Gorbachov era diametralmente opuesta a la del ardiente Nikita.
Gorbachov no era un guerrero, sino un constructor del consenso. Tras años de administración senil, las élites y la opinión pública veía con buenos ojos la llegada de un líder joven y enérgico. En mayo de 1985, Gorbachov diría lo que muchos ansiaban oír: la Unión Soviética necesitaba una perestroika, una reestructuración. El nuevo mandatario quería mejorar el sistema existente, pero en un comienzo no tenía ni idea de cómo lograrlo. Durante sus 2 primeros años en el poder, Gorbachov continuó con las reformas de Andropov. Sus políticas tenían como objetivo fortalecer la disciplina social y priorizar la inversión en tecnología. En materia internacional, Gorbachov se dedicó a la búsqueda de nuevas ideas y enfoques para romper el círculo vicioso de rivalidad existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero Washington no confiaba en las intenciones soviéticas. El 26 de abril de 1986, a la 1:30 de la madrugada, una explosión destruyó el 4º bloque del reactor nuclear de Chernobyl, estallido que supuso la segunda mayor catástrofe nuclear después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Las repercusiones que tuvo el accidente de Chernobyl para las autoridades políticas soviéticas fueron mayores que las de cualquier otro acontecimiento desde la crisis de misiles de Cuba. La catástrofe provocó cambios drásticos en materia de diplomacia, doctrina militar, control de armas nucleares y transparencia política, introduciendo así la glasnost, una serie de políticas aperturistas que introdujeron una tímida libertad de expresión y participación ciudadana. Los programas iniciales para el mejoramiento de la economía soviética se habían revelado inútiles, y Gorbachov, impaciente, comenzó a tomar medidas más drásticas. Entre 1987 y 1989, las principales reformas de Gorbachov fueron de 3 tipos: medidas para descentralizar la toma de decisiones de empresas estatales, medidas para legitimar la economía no estatal y medidas para facilitar los vínculos comerciales con el mundo exterior. Las principales disposiciones fueron la Ley sobre la Empresa Estatal de 1987, la Ley de Cooperativas de 1988 y los decretos que permitieron empresas conjuntas con hasta un 49% de propiedad extranjera en suelo soviético. La Ley de Empresas Estatales le otorgaba a estas más control sobre sus propias finanzas, de manera que las incentivaban a desarrollar sus propias actividades en un marco de reglas fijas. En esencia, una modificación de la reforma económica de 1965. La Ley de Cooperativas, por el contrario, fue la más novedosa y radical de todas las medidas de Gorbachov hasta el momento, pues establecía que los ciudadanos puedan crear cooperativas de cualquier tamaño y en cualquier actividad económica. Las cooperativas tenían que estar registradas en el consejo local e informar sus resultados financieros a efectos fiscales. Sus miembros podían ser pocos o muchos y podían emplear a no miembros. Si la doctrina marxista-leninista hubiera importado a una gran parte de la élite, esta ley hubiese sido un escándalo, pero no lo fue. Las cooperativas se desarrollaron rápidamente como cafés, peluquerías, pequeñas empresas de construcción y transporte e incluso bancos no estatales. Las cooperativas demostraron ser una bendición a medias. Su desarrollo marcó un gran paso hacia la empresa privada legal, pero su funcionamiento en una economía planificada era problemática y no superó a la economía sumergida. A partir de 1989 comienza la crónica de una muerte anunciada. Después del colapso de la Unión Soviética, muchos analistas cayeron en el sesgo retrospectivo. Lo que en un principio vieron como una sorpresa absoluta pasó a ser una obviedad. A decir verdad, el colapso del Imperio Soviético fue un proceso complejo cuya interpretación aún se debate en la academia. Las interpretaciones habituales pueden resumirse como sigue. En primer lugar, la superioridad de Estados Unidos y su política en la Guerra Fría habían hecho retroceder y rendirse a la URSS. En segundo lugar, la glasnost de Gorbachov desacreditó la ideología comunista y condenó al fracaso al sistema soviético. Tercero, la Unión Soviética había muerto porque su economía implosionó. Cuarto, la Unión Soviética colapsó por los movimientos independentistas.
Y quinto, la URSS se desintegró porque un sector muy poderoso de la élite soviética se opuso a las reformas de Gorbachov. Todas estas hipótesis tienen algo de razón, pero historiadores como Vladislav Zhukov y economistas como Philip Hanson enfatizan que el colapso estrepitoso de la Unión Soviética está asociada a una crisis interna producida por Gorbachov y sus colegas. Desde mediados de la década de 1950 hasta finales de la década de 1980, el ambiente político en la URSS no cambió drásticamente. A lo largo de este periodo, la Unión Soviética fue una sociedad dirigida verticalmente por el Partido Comunista a través de su nomenclatura. No hubo oposición legal, casi ninguna oposición ilegal y ningún poder judicial independiente. Después de Stalin, el terror fue limitado y dejó de ser arbitrario, pero el sistema seguía imponiendo límites muy claros. La dirección del partido siguió usando la fuerza para controlar a la gente y la mayoría de ciudadanos soviéticos eran vigilados y censurados la mayor parte del tiempo. Lo mismo ocurría en el marco político externo. La URSS lideró la alianza militar del Pacto de Varsovia, pero si alguno de los aliados mostraba una tendencia a portarse mal, el ejército soviético podía invadir para detenerlos. En los últimos 3 años de la existencia de la Unión Soviética, todo esto cambió vertiginosamente. En 1989, Gorbachov y sus colegas hicieron reformas radicales para reducir el poder del partido sobre el Estado. Modificaron la Constitución de 1977 y convocaron elecciones a un nuevo parlamento, el Congreso de los Diputados del Pueblo. Mientras la dirección del partido debilitaba gratuitamente su poder, el Glasnost permitió que las masas expresaran su oposición a la dominación rusa y comunista, conduciendo así a una ebullición del nacionalismo y regionalismo que fue agravada por el declive económico. La aversión de Gorbachov a usar la fuerza y los métodos dictatoriales, sumado a la liberalización de la política soviética, abrió las puertas al separatismo y permitió que los países del Pacto de Varsovia rompieran su relación con Moscú. La agitación política comenzó en Polonia y condujo a una oleada de revoluciones pacíficas en Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria. Rumanía, el último régimen comunista del bloque del Este, fue derrocado violentamente con la ejecución del jefe de Estado Nicolae Ceausescu y su mujer Elena en Navidad de 1989. Aquel año, inmortalizado por la caída del muro de Berlín, supuso la caída de la fachada externa del Imperio Soviético. No obstante, para los líderes y la élite soviética, la crisis interna comenzó a eclipsar los acontecimientos externos. En 1990, Gorbachov se hizo nombrar presidente de la Unión Soviética y se concentró en apaciguar el intenso nacionalismo y separatismo de las repúblicas socialistas mediante políticas democráticas y descentralistas. En aras de una Unión Soviética liberalizada, en el 28º y último Congreso del Partido Comunista se presentó el nuevo Tratado de la Unión, borrador de un proyecto cuyo objetivo era sustituir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la Unión de Estados Soberanos, una confederación de repúblicas soberanas iguales con plenas garantías de derechos y libertades. Con el fin de avanzar este proyecto, en marzo de 1991 se hizo el primer referéndum de la Unión Soviética, donde al menos un 70% de los votantes apoyaron la propuesta. El líder soviético había logrado un compromiso para firmar el nuevo Tratado de Unión, pero 2 acontecimientos dejarían a Gorbachov y su referéndum en el olvido. El primero ocurrió en junio de 1991. La República Socialista Soviética de Rusia eligió un presidente en sus primeras elecciones democráticas y multipartidistas. Pero trágicamente para Gorbachov, su candidato a la presidencia sufrió una derrota aplastante ante Boris Yeltsin, líder independiente que ahora fragmentaría el poder en Moscú. El segundo acontecimiento fue más decisivo. En agosto de 1991, un día antes que se firmara el nuevo Tratado de Unión, un grupo de conspiradores ejecutó un intento de golpe de Estado para destituir a Gorbachov del poder. En un intento de restaurar el orden mediante un retorno al autoritarismo, los golpistas, entre ellos el vicepresidente Gennady Yanayev y el director de la KGB, Vladimir Khrushchev,
gobernaron durante 3 días bajo el llamado Comité Estatal para el Estado de Emergencia. La asonada fracasó y de hecho resultó contraproducente. La desintegración del poder personal de Gorbachov se produjo en concomitancia con la desintegración de la autoridad del Estado, la desorganización del ejército y la burocracia, y por supuesto el hundimiento de la moral soviética. Estas graves y mortales heridas solo podían anticipar un golpe de gracia, y el verdugo para dicha tarea sería el presidente ruso Boris Yeltsin, quien recibió aplausos internacionales por desafiar el golpe de Estado y por promoverse a sí mismo como un demócrata. Tras el escándalo golpista, Yeltsin disolvió el Partido Comunista y el 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belavesa, declarando la disolución de la Unión Soviética. Cada vez más impotente frente a los eventos, Gorbachov renunció a su cargo y la Unión Soviética dejó de existir formalmente el 25 de diciembre de 1991. No hay en la historia muchos otros ejemplos de un líder que haya puesto voluntariamente en peligro los propios cimientos de su poder político. Tanto amigos como enemigos pusieron de relieve una consecuencia clave del optimismo y de la ingenuidad de Gorbachov: su tendencia a improvisar sobre la marcha, su falta de un plan estratégico a largo plazo y su aversión a los detalles prácticos del gobierno. La disolución de la Unión Soviética es tan anticlimática que el fenómeno suscita más dudas que certezas. ¿Era posible reformar la URSS sin que colapse el sistema soviético? ¿Qué hubiera ocurrido si se mantenía el reformismo cauteloso de Andropov? ¿Cómo sería el mundo hoy si el proyecto de una renovada Unión Soviética liberalizada hubiera tenido éxito? Gorbachov pudo mantener la conciencia tranquila porque su idealismo y resistencia a usar la fuerza evitaron una guerra civil u otro desenlace violento. Pero no se dejen engañar, porque el colapso de la Unión Soviética no terminó en la Navidad de 1991. La profunda crisis que Gorbachov no pudo resolver ahora quedaba en manos de Boris Yeltsin, quien tras renunciar al poder a favor de Vladimir Putin, pidió perdón por no haber justificado las esperanzas del pueblo ruso.